al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gloria a Dios por la oportunidad que nos das una vez más de en su nombre reunirnos a través de este medio virtual del que disponemos. Ya van bastantes semanas en las que hemos tenido que recurrir a este recurso para poder seguir compartiendo la palabra de Dios, y damos gloria a Él por esa posibilidad, mi hermano, porque aun cuando sea por este medio podemos seguir glorificando el nombre del Señor cuando nos acercamos a su palabra y como iglesia nos reunimos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Y en ese mismo espíritu yo lo invito a orar conmigo en esta oportunidad. Padre Santo, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre, cada uno en su hogar, cada uno en el lugar que tú has dispuesto para este momento. Señor bendito, queremos rogar para que tú sigas bendiciendo y guardando a la iglesia de Jesucristo, Señor, a la primera iglesia evangélica centroamericana de Costa Rica, que pueda seguir bendiciendo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas donde ellos se encuentren. Y queremos clamar en esta hora especialmente, Padre, clamar por aquellos que tienen algún quebranto de salud. Tenemos en nuestro corazón hermanitas, hermanitos que han estado con quebrantos en los últimos días. En el nombre de Jesucristo, Señor,
oramos para que tu mano bendita pueda tocar esos cuerpos y traer sanidad integral a su vida, sanidad física, sanidad emocional, Señor, sanidad espiritual delante de ti. Padre, sabemos que tú tienes propósitos agradables, buenos, santos y perfectos para los que son tus hijos. Señor, tú eres un Padre amoroso, compasivo, lleno de misericordia, que guarda a los que son tuyos. Por eso, Señor, oramos por ellos. Padre, también oramos para que tú hagas pasar de lejos esta pandemia, Señor, este virus respiratorio de nuestros hogares, que sigas guardando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Padre, y oramos para que tú guardes en completa paz a aquellos que han confiado en ti, Señor. Sabemos también, Señor, de algunas situaciones económicas difíciles, Señor. Oramos, Padre bendito, para que tú puedas suplir para todos nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Te imploramos en el nombre de Jesús que puedas dar lo que cada hermano, cada hermana necesita en esta hora. Señor, a los que han perdido su trabajo, que tú milagrosamente proveas un nuevo trabajo para ellos, para ellas. Señor, a los que han sufrido una reducción de su jornada laboral y en consecuencia de sus ingresos económicos, por favor, síguelos sosteniendo, síguelos ayudando. Y Padre, suplicamos por Costa Rica, para que esta pandemia pase, Señor, y sobre todo para que dé sabiduría a las autoridades civiles para tomar las mejores decisiones que puedan bendecir a toda la nación y que puedan bendecir al pueblo de Dios. Sabemos que son tiempos muy complicados, Señor, pero nosotros permanecemos en ti, confiando en ti, adorando y glorificando tu nombre y esperando pacientemente la hora que tú indicarás para que podamos volver a la casa de oración, al templo, Señor, y en un solo cuerpo, en un solo espíritu, seguir profesándonos el amor que nos tenemos como hermanos en la común fe en nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, y te pedimos que dirijas esta enseñanza para que sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y de los amigos que nos siguen a través de los medios virtuales, Señor. Que los puedas bendecir y que puedas inquietar sus corazones con las verdades que la Biblia nos presenta y que esas verdades puedan traer alivio y paz en momentos de tribulación como los que estamos viviendo. Alabamos y glorificamos tu santísimo nombre y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy quisiera compartir con ustedes un tema que no es muy frecuente en muchas iglesias. Ese tema lo podemos denominar como la santidad de los hijos de Dios. Santidad de los hijos de Dios. A veces los púlpitos son evasivos a este tema o lo plantean con acercamientos distintos en otros conceptos, progresión, perfeccionamiento, consagración, pero a veces se evade el uso del concepto de santidad, cuando en realidad es un principio bíblico esencial y es una razón, un concepto que está presente en las Sagradas Escrituras y tiene que estar presente ahí naturalmente porque quien es el autor de las Sagradas Escrituras es santo, es perfecto, es el Dios Todopoderoso, el que inspiró las Sagradas Escrituras, quien es enteramente santo. Y para comenzar a hablar sobre la santidad de los hijos de Dios, quisiera invitarlos a recordar, evocar o imaginarse las escenas de la creación y específicamente las escenas de la creación del hombre por parte de Dios Todopoderoso.
En su estado original, en su estado primigenio, el hombre fue revestido de santidad. Tenía que serlo de esa manera, porque de lo contrario no hubiese podido relacionarse con el Creador, porque el Creador es santo y solo puede tener una relación cercana con aquellos que igualmente son santos. Por eso el hombre en el paraíso, en el huerto de Edén, como nos revela las Sagradas Escrituras, tenía una condición de santidad, una condición de inocencia, la cual sabemos desafortunadamente pierde en el momento que desobedece a su Creador. Y eso tuvo una implicación para su vida y para la vida de toda la historia humana. Implicación que ha llegado hasta nuestros días y que proseguirá hasta el tiempo en que Dios ordene primero venir por su iglesia y luego transformar todas las cosas y inaugurar un nuevo tiempo de perfección en su presencia. Es decir, que el hombre o los hijos de Dios, los llamados, volveremos a un estado de absoluta santidad como fue originalmente concebido. Y en realidad Dios ha dispuesto las cosas para que el hombre sea santo, el hombre a quien Él escoge y llama. Queremos ser muy intencionales al aclarar, mis hermanos, que la santidad es un maravilloso e incomparable atributo que Dios confiere. Él confiere este atributo de santidad a los que son sus hijos, a los que Él adopta como hijos suyos. Me imagino que usted ha escuchado o ha visto algunas religiones y sectas no cristianas que llaman a personas santos o santones. Personas que se dedican especialmente a la contemplación y a prácticas espirituales, a veces ascéticas, es decir, de privaciones físicas, emocionales. Incluso algunos santones de estos, de algunas sectas, se infringen dolor, se exponen a situaciones extremas de sufrimiento físico con tal de manifestar su crecimiento espiritual y su supuesta santidad. Estos santones o estos santos son juzgados por otros como tales, es decir, otros los señalan como santos porque llevan una vida apartada, una vida singular y a veces extrema en muchos sentidos. Una vida de renuncias, una vida de sacrificios físicos, se privan de alimentos o de ciertos alimentos, se provocan dolor, logran superar el dolor a través de estas prácticas emocionales y espirituales. Ahora, el que otros los señalen como santos no los hace santos. En realidad no tiene ningún sustento, porque la santidad, mi hermano, la santidad es un atributo divino y Él es el que la transfiere. Él es el que confiere ese atributo. El hombre en sí mismo, por su propio esfuerzo, no puede lograr alcanzar esa santidad, si no es que Dios previamente se la ha otorgado y le ha creado la condición para que Él pueda ir creciendo en ese estado de santidad. Mis hermanos, la santidad solo la puede dar el único que es perfecto y enteramente santo, como lo hizo con Adán y Eva originalmente. El Dios Todopoderoso es el que da santidad. Y el hombre crece en esa santidad por gracia divina, por el favor divino. Entonces, debemos empezar aclarando que la santidad la podemos ver desde dos ángulos. Un primer ángulo que podríamos llamar
santidad posicional, y el otro, santidad práctica. Probablemente hoy podamos abarcar hasta santidad posicional. Para una próxima enseñanza avanzaremos en la santidad práctica. Así que hoy nos vamos a concentrar en este primer ángulo de la santidad, que es la santidad de posición. Los creyentes en Jesucristo, hemos sido santificados. Y Dios nos ha constituido como su propio pueblo, con propósitos a su vez santos. ¿Y cuáles son esos propósitos santos? Los propósitos santos son de protección para el pueblo, pero también son propósitos para que le honremos a Él, para que lo adoremos y para que lo sirvamos. Y eso tiene que ver mucho con lo que estaremos reflexionando más adelante, el próximo día, sobre la santidad práctica también. ¿Cómo se podría definir la santidad? Santidad es santificar, es apartar a una persona o a una institución como la iglesia para servir a Dios con dedicación y amor. De manera sencilla podemos decir que en eso consiste la santidad, en apartar a una persona o a una institución como la iglesia para servir a Dios con dedicación y amor. Ahora, es Dios quien santifica, es Dios quien llama, es Dios quien aparta, quien separa. El ser santo significa ser apartado, significa ser separado. ¿Separado en nuestro caso de qué? Separado del mundo que sin Cristo es un mundo que permanece en condenación y en perdición en estos momentos, y que siempre ha sido así. Pero en medio de ese mundo de condenación, de ese mundo de perdición, Dios toma y aparta. Dios toma y consagra para su servicio. Dios toma y bendice. Dios toma y da el Espíritu Santo para que guíe a ese hombre y a ese cuerpo de hombres que se llama iglesia para el servicio de adoración, de glorificación a Dios y a los hombres. Entonces, mis hermanos, es Dios quien llama y aparta. Quienes han sido santificados son los santos que forman parte de la iglesia. Es decir, usted, mi hermano, usted, mi hermana, cuando viene a Jesucristo, cuando llega a los pies de Cristo, es apartado, es sacado del mundo y es hecho santo. Esa es la santidad posicional, es la santidad en la que usted es puesto gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Mis hermanos, en la santidad se da una obra divina de limpieza espiritual en los creyentes. Ningún creyente en Cristo es ya la misma persona que fue antes. Ha sido limpiado, ha sido purificado por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo de todos sus pecados. Y aunque permanece en la lucha por la carne, Él tiene la capacidad de librar esa lucha. Esa obra, mis hermanos, de santificación se da en el momento de la salvación. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal, cuando lo declara como Dios, cuando lo declara como su Redentor, cuando lo declara como el Hijo unigénito de Dios, quien está sentado a la diestra de la majestad de Dios, y cuando declara que Él forma parte del Dios Trino, es cuando usted viene a recibir esta santidad maravillosa que se le regala. Santidad posicional.
es su estado actual como santo. Y sobre ese particular quisiera que leamos un momento Hebreos, capítulo 10, vamos a leer del verso 5 al 10. Hebreos, capítulo 10, versos del 5 al 10. Dice la Escritura, mis hermanos: por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí se está citando el Salmo 40, verso 6. Es decir, el autor de Hebreos trae e introduce en el texto de Hebreos una porción del Salmo 40. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradan las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, la ofrenda, el holocausto, que son solo signos, y trae lo segundo, que es hacer tu voluntad, que es lo que a Él le agrada. Establece esto último, dice el escritor de Hebreos. Y el verso 10, en esa voluntad, óigame, hermano, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Amén. Cristo, por lo hecho, posiciona al creyente en Él como santo. No es por la obra que algún hombre pueda hacer, no es porque se infrinja dolor, no es porque pase horas, días y meses en contemplación o en ayuno, que el hombre es santo. El hombre es santo, su posición es de santo por lo que Cristo hizo. Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que aquella relación rota en el paraíso con Adán y Eva, aquella relación de santidad, de pureza, de inocencia que se rompió, permanece en un estado de ruptura hasta que Cristo viene y ofrenda su vida para que usted y yo hoy podamos ser llamados santos, aquellos que somos de la fe en Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos dice que en esa voluntad, en la voluntad de hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, es que nosotros somos santificados por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Ese es el estado de santidad, mi hermano, que usted tiene hoy, santidad posicional. Y antes de seguir avanzando, de seguir progresando en la santidad posicional, quisiera que vayamos un momento a Romanos, capítulo 7, versos 20 al 24. Romanos 7, 20 al 24. Dice las Sagradas Escrituras: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dijo el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis hermanos, la naturaleza carnal nos aleja de la santidad, indudablemente.
aunque tenemos esa santidad posicional ya, la santidad práctica, sobre la que más adelante hablaremos, se ve contenida precisamente por la inclinación que tiene el hombre al pecado, porque la naturaleza pecaminosa no nos ha abandonado. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, después de la expulsión del paraíso, el hombre tiene una naturaleza que lo lleva a pecar. Pablo escribió esos versos que le acabo de leer en el capítulo 7, describiendo su batalla por cumplir la ley del Antiguo Testamento, toda la ley. Y la verdad que nadie es capaz de cumplir la ley de Dios. Por eso, desde las fuerzas de cada uno, el hombre va a ser absolutamente incapaz de mantener su santidad práctica. Ahora, el apóstol combatió contra esa naturaleza que los llevaba a hacer cosas, como dice la Escritura, que él no quiso hacer. Y él declaró que mientras la naturaleza innata del pecado estuviera en su corazón, él no podría triunfar totalmente. Pero, bendito Dios, el hombre no se queda ahí. El hombre no se queda en la prisión que le representa el cuerpo que lo invita a pecar. El hombre no se queda ahí, y de hecho el apóstol comienza a hablarnos de esta posibilidad, especialmente a través del capítulo 8 de Romanos. Y en el capítulo 7:25 hace una introducción a lo que el hombre es capaz de hacer para poder permanecer en esta santidad posicional y avanzar hacia la santidad práctica. Vean lo que dice 7:25. Después de haber declarado: miserable de mí, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se pregunta el gran apóstol a los gentiles. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene de inmediato. La duda se desvanece. Y el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, dice: gracias doy a Dios, en el 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa lucha, mi hermano, es una lucha que acompaña a todo creyente en Jesucristo. No la podemos ignorar, haríamos mal por ignorarla, porque es una realidad de nuestra vida. Y usted entiende y reconoce que usted tiene esa lucha todos los días de su vida, igual que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Pedro, igual que el apóstol Juan, igual que todos los siervos de Dios a lo largo de los siglos y siglos. Romanos 8:1. Y aquí es lo maravilloso, mi hermano, de observar, de contemplar la santidad posicional que Dios nos da, que Dios nos regala cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. ¡Aleluya! No la santidad que algunos dicen que aspiran a alcanzar, porque no es en gestos, no es en signos, no es en ritos, sino es en el regalo que se recibe y en la transformación que se opera después de recibir ese regalo. Porque resulta, mi hermano, que la santidad se genera de adentro hacia afuera. Una vez que usted es de Cristo, en usted opera la santidad posicional, está en su corazón con el Espíritu Santo que lo capacita para discernir la voluntad de Dios y para esforzarse por alcanzar esa voluntad. Entonces, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y ninguna es ninguna, mi hermano.
Si usted es santo porque está en Cristo, porque usted es uno con Cristo. El domingo pasado hablábamos de la vid verdadera, de cómo los creyentes estamos sujetos los pámpanos, que somos los creyentes, estamos sujetos a la vid verdadera, que es Jesucristo el Señor, y que separados de Él nada podemos hacer, que tenemos que estar vinculados grandemente a ese Cristo que nos amó y que dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener no solo comunión con Él, sino hacer la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos para bendecirnos y para bendecir a otras personas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y aquí el apóstol está respondiendo a ese antagonismo entre el cuerpo de pecado y espíritu que vivifica y espíritu que nos da santidad. Y aquí él resuelve todo el tema que abordó en el capítulo 7 de Romanos. Nunca nos debemos quedar en el capítulo 7, solo 7 de Romanos. Tenemos que ir a él entendiendo nuestra realidad de pecado, nuestra inclinación a pecado. Pero vamos al 8 y el 8 nos llena de la esperanza de poder precisamente librar las luchas que tengamos que librar en nuestra vida para poder superar, mis hermanos, la inclinación al pecado que la carne, que este cuerpo de carne nos da. Y quisiera ir ahora al 14, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios dirige a cosas santas, no al pecado. No al pecado. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es nuestro papito, Él es nuestro Padre bendito. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso es que somos santos, no por obra, sino por lo hecho por Cristo, por la adopción en Cristo es que somos santos, mis hermanos. 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestra naturaleza, a la parte espiritual nuestra, que usted sabe que usted tiene, que usted es cuerpo, pero también es espíritu, y también es mente, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo da testimonio, le habla, le dice, le testifica a su espíritu, le testifica a su espíritu, que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios. ¿Lo cree? ¿Cree usted que es hijo de Dios? ¿Cree usted que tiene la dignidad de esa altísima posición? ¿Lo cree firmemente, mi hermano? Créalo, porque es así si usted es de Cristo Jesús. Y esa posición de hijo es lo que lo hace usted santo, santo delante de Dios. El Espíritu mismo da ese testimonio. El 17. Y si hijos, también herederos. Oiga, mi hermano, usted no es ninguna persona que camine o que deba caminar sin esperanza, como aquellos que no tienen propósito, como aquellos que no saben hacia dónde van, como aquellos que ni siquiera tienen algo de qué aferrarse. No, usted es un heredero, heredero de Dios, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, prosigue, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese estado de santidad, de pureza absoluta, la llegaremos a tener hasta que estemos en el cielo, hasta que todas las cosas sean restauradas en el cielo como fueron hechas originalmente en el huerto de Edén, allá en el paraíso, ¿verdad? Iniciamos diciendo que tratáramos de recordar, que tratáramos de imaginarnos ese estado de perfección y esa relación maravillosa que tuvieron nuestros padres Adán y Eva con el Dios Creador. Pues esa misma condición de santidad que ellos tuvieron originalmente antes de la caída,
es una condición a la que místicamente hemos sido llamados ya, cuando hemos sido declarados hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es una herencia que tenemos reservada en los cielos hacia donde nos dirigimos. Mi hermano, esta es la santidad que quita la propensión a pecar. El Espíritu es el que vivifica nuestra vida. El Espíritu, mi hermano, es el que nos ayuda a seguir adelante, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene acceso, mi hermano, si usted lo permite, claro está, a los pecados íntimos y secretos suyos, para que pueda haber una verdadera bendición espiritual y una renovación completa y una transformación, que como dije hace unos minutos, viene o se opera, se gesta de adentro hacia afuera. Primero su corazón, primero su espíritu, y Él tocando todas las áreas de su vida y poniendo en control a este cuerpo que siempre va a tener esa inclinación a pecar. Mis hermanos, esto es santidad posicional. Ese es el estado de santidad al que usted ha sido llamado. ¡Aleluya! La próxima semana, con el favor de Dios, esperamos poder compartir acerca de la santidad práctica. Y confiamos en el Señor, que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amada Iglesia, que el Señor los siga fortaleciendo. Recuerden estar yendo habitualmente a la palabra de Dios, a su consejo. Recuerden orar incesantemente, orar sin cesar, dice la Escritura. Orar en toda circunstancia, en todo momento, orar en la tribulación, en los momentos de felicidad, de alegría, siempre orar. En eso usted va a encontrar una gran bendición. Y aunque podamos estar sufriendo una tribulación momentánea, tenga la seguridad de que Dios está con usted, porque Él es su Padre y le prometió una herencia. Y Él no es hijo de hombre para mentir. Él es Dios eterno, santo, puro y perfecto, que le ha regalado esta santidad en Cristo, de la cual usted puede y debe disfrutar. Que el Señor los bendiga muchísimo. Cuídense, alaben al Señor, glorifiquen su santo nombre, y en cuanto dependa de ustedes, por favor, compartan el Evangelio. El Señor afirme sus pasos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el